Nunca me propuse cuestionar los libros de historia, pero entonces vi los edificios, las cúpulas de vidrio imposibles que abarcaban acres, los palacios de terracota con tallas que hoy no podríamos replicar, los pabellones de exhibición levantados en meses que a nosotros nos llevarían años. Esto no era construcción primitiva con carretas tiradas por caballos, esto era algo heredado. Y luego, como un reloj, llegaron los desastres. Incendios que redujeron ciudades enteras a cenizas, inundaciones que enterraron plantas bajas de la noche a la mañana en distintos continentes, terremotos cronometrados con precisión quirúrgica. Pregúntate, ¿cuáles son las probabilidades de que cada gran ciudad que albergaba estas imposibilidades sufriera una destrucción catastrófica dentro de la misma estrecha ventana? Y con cada desastre comenzó la cascada. Desaparecieron técnicas de construcción. Se quemaron planos arquitectónicos. Los maestros artesanos guardaron silencio. Se fragmentaron los registros de población. Datos censales que no cuadran, trenes de huérfanos llevando a cientos de miles desde la nada, asilos que se hinchan con los confundidos, líneas familiares enteras borradas. Y entonces tropecé con la pregunta que lo destrozó todo. Si existía un mundo diferente antes del nuestro, una civilización de la que nos han dicho que no existe, ¿a dónde fue toda la gente? No los edificios, no la arquitectura, la gente, los testigos, los supervivientes. ¿Dónde están? Comenzó con fotografías, escenas callejeras de finales del siglo XIX de ciudades de todo el mundo. San Francisco, Melbourne, Moscú, Buenos Aires, Chicago. Hola, me llamo Don Javier y estoy realmente interesado en nuestra historia. Por favor, escriban en los comentarios desde dónde están viendo esto. Es muy interesante saberlo. Ahora, volvamos a nuestra historia. Estaba investigando el desarrollo urbano cuando noté algo peculiar, imagen tras imagen. Calles siendo excavadas, edificios con sus primeras plantas parcialmente enterradas, obreros desenterrando manzanas enteras. Los pies de foto oficiales lo llamaban nivelación o proyectos de elevación de calles. Pero la escala estaba mal, la frecuencia estaba mal, el momento estaba mal. Solo en San Francisco, entre 1850 y 1915, la ciudad parece haberse excavado y renivelado a sí misma varias veces. No ajustes menores, barrios enteros. Y aquí está lo más extraño. A nadie parecía parecerle inusual. Sin protestas de propietarios, sin indignación pública por el gasto masivo, sin registros detallados de dónde venía o a dónde iba toda esa tierra. Solo miles de trabajadores día tras día moviendo cantidades incomprensibles de suelo como si fuera lo más normal del mundo. Esto plantea una pregunta sencilla pero crítica. Si un evento o una serie de eventos hubiera cubierto porciones sustanciales de ciudades de todo el mundo con lodo y escombros, ¿dónde están los relatos de primera mano? ¿Dónde están las historias de los supervivientes? El patrón se repite con una precisión inquietante a través de continentes y décadas. Empecé a recopilar informes de periódicos, registros municipales y sociedades históricas. Lo que encontré no fue una conspiración de silencio, sino algo más sutil y más perturbador. Una ausencia sistemática de explicación. Toma Chicago después del incendio de 1871. La ciudad reconstruye con una velocidad asombrosa, cientos de edificios elaborados, incluidas estructuras que tardarían años en construirse con métodos convencionales, apareciendo en menos de una década. Pero cuando buscas registros detallados de construcción, planos arquitectónicos y testimonios de trabajadores, la documentación es escasa e inconsistente, como si alguien hubiera tenido muchísimo cuidado de registrar
que los edificios se levantaron, pero no cómo ni quién los construyó. O considera los grandes trenes de huérfanos de Estados Unidos que operaron de 1854 a 1929. La narrativa oficial nos dice que 250,000 niños, quizá más, fueron transportados desde ciudades del este a hogares en el oeste y el medio oeste. Nos dicen que eran niños de la calle, hijos de inmigrantes, víctimas de la pobreza urbana. Pero cuanto más profundizaba en los registros, más dejaban de tener sentido los números. 250,000 niños. Eso no es un programa social. Eso es un reinicio demográfico. Y ahí es donde los registros de asilos se vuelven imposibles de ignorar. Entre 1840 y 1880 ocurrió algo extraordinario solo en Estados Unidos: la construcción de cientos de instituciones psiquiátricas masivas. No eran instalaciones pequeñas, eran estructuras palaciegas, muchas construidas en ese mismo estilo ornamentado que vemos en antiguas ferias del Viejo Mundo y en grandes edificios cívicos: el Trans-Allegheny Lunatic Asylum, el Athens Lunatic Asylum, el Buffalo State Asylum, el Oregon State Hospital, y así sucesivamente. La explicación oficial es que fue un movimiento progresista, un esfuerzo reformista para tratar humanamente a los enfermos mentales. Esa explicación se derrumba aquí. La velocidad de construcción, la sofisticación arquitectónica, la enorme cantidad de camas. Todo esto ocurrió durante un periodo en el que nos dicen que Estados Unidos apenas estaba saliendo de su condición de frontera. Pero esto es lo que realmente me inquieta. ¿Quién llenó esos asilos? Los registros, cuando existen, muestran miles y miles de pacientes con diagnósticos sorprendentemente similares: melancolía, manía aguda, amnesia, confusión del pensamiento. Muchos sin historia registrada antes del ingreso, sin registros familiares, sin orígenes documentados, solo nombres de pila, a veces apellidos, y un diagnóstico que parece diseñado para explicar una sola cosa: pérdida de memoria. ¿Y si no fueran centros de tratamiento en absoluto? ¿Y si fueran centros de contención? Piénsalo. Si un evento catastrófico hubiera trastornado la civilización a gran escala, enterrando ciudades, desplazando poblaciones y destruyendo infraestructura, ¿cómo se vería el aftermath? Habría supervivientes vagando, desorientados, traumatizados, personas contando historias sobre el mundo anterior, historias que no encajarían con la nueva narrativa que se estaba construyendo, historias que había que gestionar, no eliminarlas, no mediante la violencia, sino redirigirlas, contenerlas, medicalizarlas. ¿Qué mejor manera de desacreditar a un testigo que institucionalizarlo? Etiquetar sus recuerdos como delirios, mezclar supervivientes reales con pacientes que de verdad necesitaban atención, creando un sistema donde la verdad y la locura se volvieran indistinguibles. Los registros muestran que muchos pacientes eran internados por motivos que hoy parecen absurdos: excitación política, lectura de novelas, entusiasmo religioso, nostalgia. Esta última aparece una y otra vez en los registros de admisión. Nostalgia. Un deseo excesivo del pasado, o quizá un deseo de un pasado que oficialmente nunca existió. Si esta investigación te resulta convincente, considera seguir este canal para más análisis profundos sobre misterios arquitectónicos e historia perdida. Pero los adultos podían ser contenidos. Podían ser gestionados mediante instituciones y presión social. Los niños planteaban un problema distinto. Los niños hablan. Los niños recuerdan. Los niños hacen preguntas que sus padres no pueden o no quieren responder. Y por eso tenemos los trenes de huérfanos.
250,000 de niños retirados de centros urbanos y dispersados por la América rural, donde crecerían desconectados de sus orígenes, integrados en familias sin conocimiento de su pasado y sus recuerdos descartados como fantasía infantil. Los registros oficiales son desesperadamente vagos sobre de dónde venían estos niños, niños de la calle, desamparados, expósitos. Pero los expósitos no aparecen en grupos de decenas o cientos, y sin embargo eso es exactamente lo que vemos. Recogidas masivas de niños procesados por instituciones como el New York Foundling Hospital o la Children's Aid Society, y luego enviados al oeste con documentación mínima sobre sus familias u orígenes. Algunos investigadores han señalado la cantidad llamativa de niños en estos programas sin memoria de sus padres, no huérfanos con historias de pérdida, sino niños que simplemente no podían recordar, como si hubieran vivido algo tan traumático que se les hubiera borrado por completo partes enteras de la infancia. ¿Qué le pasa a la memoria de una sociedad cuando retiras a 250,000 de sus testigos más jóvenes? Ahora amplía esto, porque el patrón no se limita a Estados Unidos. Cuanto más miraba, más encontraba programas similares operando simultáneamente en todo el mundo. Los planes de migración infantil de Australia, el programa canadiense de Home Children, los programas británicos de inmigración infantil, los orfanatos de Argentina, los hospicios de expósitos de Rusia, todos operando en el mismo marco temporal aproximado, desde la década de 1850 hasta comienzos de 1900, todos moviendo niños a gran escala, todos con documentación que parece a la vez exhaustiva y hueca. Tenemos números, fechas, nombres, pero casi ninguna historia, ninguna voz, ningún recuerdo preservado. Esto plantea una pregunta sencilla pero crítica a la que vuelvo una y otra vez. ¿Cómo coordinas algo así a nivel global? En una era anterior a la comunicación rápida, antes de organizaciones internacionales, antes de la infraestructura que asociamos con la cooperación global, ¿cómo implementan docenas de naciones simultáneamente programas casi idénticos para gestionar poblaciones desplazadas? No por qué lo harían, no cuándo decidieron hacerlo, no bajo qué autoridad, sino cómo. ¿Cómo es posible tal coordinación sin dejar un rastro documental que haga explícita la coordinación? A menos que no fuera coordinación en absoluto, a menos que todos estuvieran respondiendo al mismo evento. Mencioné antes que esta investigación empezó con edificios. Ahora volvemos a ellos, porque la arquitectura cuenta su propia historia sobre el olvido. Camina por cualquier gran ciudad construida antes de 1920 y encontrarás estructuras que parecen imposibles para sus fechas de construcción declaradas: palacios de justicia, estaciones de tren, bibliotecas, pabellones de exhibición, todo construido con un nivel de artesanía y sofisticación arquitectónica que supuestamente pertenece a civilizaciones que nos dicen que eran primitivas o inexistentes apenas unas décadas antes. La evidencia sugiere algo mucho mayor. Puede que estos edificios no se hayan construido en los periodos que se afirman. Puede que hayan sido excavados, reutilizados o simplemente rebautizados. Pero aceptar esa posibilidad significa aceptar que ya existía toda una civilización de infraestructura. Infraestructura que había que explicar, o mejor aún, incorporar a una nueva narrativa en la que siempre nos perteneció. Pero los edificios necesitaban cuidadores, gente para dotarlos de personal, operarlos, mantenerlos. Y ahí es donde vemos otro patrón curioso: el auge del credencialismo y la certificación profesional a finales de 1800,
De pronto necesitabas formación específica para ser arquitecto, médico, ingeniero. El conocimiento antiguo, conocimiento que podría haberse transmitido por experiencia o aprendizaje, fue sistematizado, formalizado, controlado. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. El borrado simultáneo de un sistema de conocimiento y la implementación de otro. No por la fuerza, sino por burocracia, por credenciales, por la insistencia silenciosa de que lo viejo era primitivo, anticientífico, peligroso. ¿Y quién no podía obtener credenciales? Los ancianos, los traumatizados, los pacientes de asilos, los niños dispersos por zonas rurales, los testigos. Para las décadas de 1920 y 1930, algo cambia en el registro histórico. Las lagunas empiezan a cerrarse. La documentación se vuelve más consistente, las fotografías más abundantes, los testimonios personales más alineados con las narrativas oficiales. Es como si el mundo de pronto se enfocara dentro de la línea temporal que reconocemos. Pero esto es lo que me persigue, esa última generación que podría haber recordado. La gente nacida en las décadas de 1850 y 1860, que habría sido adulta durante la supuesta era de la inundación de lodo, que podría haber contado a sus nietos sobre el mundo anterior, se fue muriendo en masa durante la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española. Otra disrupción demográfica, otra ruptura en la cadena de la memoria. No sugiero que estos eventos hayan sido fabricados, pero el momento, la minuciosidad con que eliminaron a los últimos testigos que podrían haber contradicho la narrativa establecida, la manera conveniente en que aparecen justo cuando la primera generación nacida dentro del nuevo orden estaba llegando a la adultez. El patrón se repite con una precisión inquietante. Entonces, ¿a dónde fueron todos? Los supervivientes de la inundación de lodo, si existieron, los testigos de cualquier evento o transición que ocurrió. ¿Dónde están sus voces? Algunos, creo, terminaron en asilos, sus recuerdos patologizados hasta desaparecer. Otros se dispersaron en trenes de huérfanos, sus infancias borradas, sus preguntas sin respuesta. Algunos probablemente se integraron en silencio, eligiendo el silencio por encima del costo social de ser etiquetados como locos o atrasados. Algunos murieron en epidemias y guerras que convenientemente barrían justo cuando sus testimonios habrían sido más valiosos. Pero en su mayoría fueron a donde van todos los testigos inconvenientes, al silencio. No mediante un solo acto dramático de supresión, sino mediante 1000 presiones silenciosas. Presión social para conformarse, presión económica para aceptar los nuevos sistemas, presión médica para dudar de sus propios recuerdos, presión educativa para abandonar el conocimiento antiguo en favor de nuevas credenciales. La evidencia sugiere algo mucho más grande que un simple encubrimiento. Sugiere una reorganización total de la civilización tan profunda y tan bien ejecutada que, en 2 generaciones, el mundo anterior se convirtió en mito. Los supervivientes se convirtieron en pacientes, expósitos, individuos dispersos sin voz colectiva. Sus hijos se convirtieron en la primera generación del nuevo orden, nacida en un mundo donde el pasado era lo que los libros de texto decían que era. Empecé esta investigación buscando gente. Encontré ausencias, huecos donde deberían haber voces, registros que lo documentan todo excepto lo que importa. Fotografías que muestran la excavación pero no la explicación. Edificios que aparecen plenamente formados sin cronología de construcción. Niños llegando por trenes sin historia de origen. La historia oficial nos dice que finales de 1800 y comienzos de 1900 fueron un período de progreso sin precedentes.
industrialización y expansión. Y quizá sea cierto. Quizá todos esos edificios ornamentados realmente se construyeron en unos pocos años por civilizaciones de caballo y buggy. Quizá 250.000 niños realmente eran todos pilluelos de la calle. Quizá el auge de los asilos realmente fue solo reforma progresista. Quizá cada gran ciudad realmente necesitó excavarse a sí misma para proyectos rutinarios de nivelación. Quizá, pero las preguntas persisten, se acumulan, forman patrones que no pueden descartarse como coincidencia o evolución social natural. Algo pasó, algo lo bastante significativo como para requerir un reinicio global. Lo bastante significativo como para que hubiera que retirar testigos, borrar recuerdos y escribir una nueva historia oficial. ¿Qué pasó con la Mudfele? Quizá la mejor pregunta es, ¿qué haría falta para que toda una civilización olvidara? ¿Qué combinación de institucionalización, reubicación, sistemas de credenciales, presión social y recambio generacional necesitarías para reemplazar una versión de la historia por otra en solo 50 años? No mucho, resulta. Solo asilos para quienes recordaban con demasiada claridad. Trenes de huérfanos para quienes quizá algún día recordarían. Guerras y pandemias para retirar a los últimos testigos. Y tiempo. Tiempo para que la última persona que conocía la verdad muera en algún asilo, con sus recuerdos archivados como delirios de grandeza o nostalgia por un lugar que nunca existió. No tengo respuestas. Solo preguntas que se multiplican cuanto más profundo voy. Solo patrones que se repiten con una precisión inquietante. Solo ausencias donde la presencia debería ser obvia. Solo silencio donde debería haber voces. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y ahora tú tampoco puedes.